Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Repollés. Agradecerle, en primer lugar, las explicaciones que nos ha ofrecido sobre la campaña de vacunación en Aragón. Efectivamente, ya en el pleno de 27 de enero nos explicaba usted cómo se iba a desarrollar el proceso de vacunación, así como las interpelaciones a las que usted ha hecho referencia. Se han dictado muchas medidas normativas y sanitarias por parte de los diversos poderes públicos en sus diferentes ámbitos, en el Estado, comunidades autónomas, municipio y, sin embargo, todo parece poco para doblegar de manera definitiva al coronavirus, o al menos eso es lo que parece. Resulta evidente que tras estas primeras etapas de vacunación, las cifras de contagiados, los índices de hospitalización y la ocupación en las UCIs se han ido reduciendo, algo que también coincide, sin lugar a dudas, con el confinamiento y las restricciones de movilidad. Todos sabemos y somos conscientes que numerosos sectores de nuestra población y de nuestra economía, como ya todos conocemos, se han visto gravemente afectados. Y nos alegran esas cifras que respectan a la vacunación del personal en nuestras residencias, el personal sociosanitario, los grados de dependencia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, docentes, etcétera. Para el Grupo aragonés, ya lo dije en aquel pleno y lo vuelvo a repetir, entendemos que la vacunación de la población parece ser la herramienta efectiva para detener esta horrible pandemia, garantizando la salud y la vida de las personas e intentando llevarle la delantera a este coronavirus hasta su control y su derrota. Para nosotros, dada la importancia capital y el papel que juegan las vacunas para intentar doblegar este coronavirus, la campaña de vacunación, su distribución y su suministro resultan fundamentales. La responsabilidad es altísima y altísima es también la posición del Gobierno de Aragón, que a nuestro juicio está actuando a la altura de las circunstancias. Usted ha sido muy clara con esto, señora Repollés, y se lo agradecemos. El modelo aplicado en Aragón para llevar a cabo el plan de vacunación es arriesgado y muestra nuestra capacidad. Me alegra oír que nuestra capacidad, tanto en recursos humanos y materiales, está a la altura de las circunstancias. Pero tengo que decirle, señora Repollés, que no me gusta tanto oír que nuestro ritmo de vacunación es el que nos permiten las existencias, porque nuestra pregunta es: ¿nuestra capacidad está a la altura porque las dosis recibidas son escasas? Entendemos que sí. Nosotros, señora Repollés, somos conscientes que esto es una responsabilidad del Gobierno central, es una responsabilidad del Gobierno de España. También nos comentaba, señora consejera, los acuerdos a los que se ha llegado desde la comunidad autónoma con respecto a la estrategia de vacunación estatal. En un primer momento nos explicaba que se continuaba con la suspensión de la AstraZeneca. Esto sabe usted que crea muchísima alarma social. El Heraldo, en fecha de 15 de abril de 2021, volvía a mencionar un caso de trombo con la primera dosis de esta vacuna. La gente está verdaderamente descolocada con estos temas y por ello, desde nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Aragonés, le agradecemos toda la información que reciben los aragoneses por parte del Departamento. Todos sabemos que sin información estos temas tan novedosos son muy complejos. También nos comentaba lo relativo al suministro de la vacuna Janssen y que no se van a abrir más grupos que los ya descritos. Nosotros opinamos que desde el Gobierno se está actuando con prudencia. Pero esto no es fácil. Objetivamente sabemos que no es fácil. Lo saben los aragoneses, lo sabemos el Gobierno de Aragón, lo sabemos también los grupos parlamentarios que apoyamos al Ejecutivo y lo saben también los grupos de la oposición. Una dificultad extrema que obliga a todos a ser especialmente responsables en nuestra conducta. Por ello, señora consejera, le agradezco nuevamente el esfuerzo que se está realizando desde Aragón en la lucha contra esta pandemia y, en particular, con el procedimiento de vacunación. Sabe que tiene todo nuestro apoyo. Son momentos en los que hay que estar. Ya se lo dije en aquel pleno y se lo vuelvo a repetir. El Partido Aragonés va a estar. Estoy segura de que la vacunación es esa luz que se ve al final del túnel, pero no podemos confiarnos todavía porque queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora.